La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nadie puede poner en riesgo a nuestro país, nadie puede jugar con el futuro de todos los españoles y, desde luego, en septiembre, en noviembre, en diciembre, en enero y por muchos años más, España seguirá siendo una gran nación unida entre todos los españoles. Pues a día de hoy los partidos independentistas no tienen suficientes diputados ni para tener la presidencia del Parlamento ni para tener garantizada una mayoría en la mesa. Lo único que se lo garantiza es que los señores de Podemos ya han dicho que no van a llegar a un acuerdo con nosotros. Por tanto, a día de hoy se sigue demostrando que Podemos está dejando el camino libre a los partidos independentistas para que tengan un presidente o presidenta del Parlamento al servicio del separatismo. ¿Cuál es el discurso de las derechas? Y me gusta decirlo en plural. Porque es verdad que ahora se ha desatado una suerte de guerra fría entre las derechas, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Una guerra fría que os aseguro que es una guerra por poder. Es una guerra de poder, de ver cómo se reparten los escaños, porque la orientación ideológica de ambos es la misma. Hay que decirlo muy claramente, es un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados en el espacio político del cambio. Con toda claridad hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace 2 años fue malo y lo calificamos como altamente decepcionante, el resultado de Catalunya sí que es pot en las elecciones autonómicas en Cataluña, el resultado del día 21 ha sido peor. Y cuando llega un mal resultado electoral hay que asumirlo y hay que reconocer que deberíamos haber hecho las cosas mejor de cómo las hicimos. Es que en este nuevo ciclo electoral del 2019 hay tiempo suficiente para hacer las cosas mucho mejor. Hay tiempo suficiente para construir una confluencia que pueda optimizar nuestra capacidad de transformar este país.
días, cafetera. Muy buenos días, amigas. Bienvenidas una mañana más a este programa. Claro, es que era muy serio. Por fin es lunes. ¿Qué pasa, Merich? ¿Qué dices? Pues nada, estaba pensando que con todo esto de la derecha disputada, sí que es verdad que lo tiene difícil el Partido Popular, porque al final tiene que competir con una fuerza política gracias a la cual está gobernando. Entramos directamente en el asunto, Sí. Entramos directamente en materia. A bocajarro. Almohadilla, la cafetera. Derecha, te estaba preguntando por el fin de semana, pero bueno, Ah. luego nos lo cuentas. Almohadilla, la cafetera, derecha disputada. Almohadilla, la cafetera, derecha Con dos disputada, con 2 P's. Es el hashtag que hemos elegido hoy, porque hay encuestas. Sabéis que se está disputando el espacio político entre Partido Popular y Ciudadanos. Los resultados electorales en Cataluña han tenido una consecuencia que han proyectado a Ciudadanos hacia el resto del país. Es algo que ya venían los sociólogos preveyendo, que podía producirse algún ligero ascenso en las encuestas, en la consideración general de los ciudadanos, porque el votante de la derecha podía encontrar en Ciudadanos un voto refugio y se está produciendo, así que se está produciendo en cierta forma, por lo menos se está quedando recogido en las encuestas. Vamos a ver qué es lo que hablan de las mismas, por eso de ahí la elección del hashtag, y os pedimos que participéis en esta gran asamblea paralela que se genera en torno al programa Almohadilla, la cafetera, derecha disputada. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más. Decía, por fin es lunes, aunque María haya entrado a bocajarro. Ahora vamos a hacer el repaso de las portadas en los periódicos, pero es verdad, os hemos echado mucho de menos a lo largo del... Yo por lo menos, tú sabrás, usted sabrá. Sí, a mí ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha estado fuera? Sí, he estado en Zaragoza, en compromisos, digamos, familiares, pero bien, muy bien. Pero bueno, por lo menos ha salido un poco de Madrid, que también... Y vi llover, que eso es muy importante, porque en Zaragoza llovió muchísimo, así que hacía mucho... Digo, qué raro, porque hacía mucho que no veía llover tanto. Aquí lo que ha hecho es un frío por cierto, que fui a una escuela de Y vi nieve también. ¿Ah, sí? También vi nieve. ¿Por el sí. camino? Bueno, vi que tuiteabas una foto, que metías una foto en el Instagram o en el... Sí, a la altura de Sigüenza estaba todo blanquito. Estabas remetiendo tweets y cosas. Te vi. Sí, de bots. Pedimos a remeter tweets. Bueno, luego le preguntamos a María qué está haciendo y cómo es su fin de semana y todo eso. Ahora vamos a ver si os parece, me vais a permitir. Primero que saludemos a todas aquellas personas que se incorporan a esta hora al programa, que nos ayudan además a tratar de analizar la actualidad, que participan, como digo, en esta asamblea paralela que se genera en torno al mismo. Sergio Per, muy buenos días. Vicente Arias, muy buenos días. Tú como yo. Carmen, Letra, Galgo Callejero, Filosofía Perdida, Juan Rodríguez, Vita, Vicente Indignados, Ángel José Alquebla, Libre, Hipatia. Bueno, hay un montón de amigas que se incorporan al programa y que participan de este espacio, así que os pedimos que nos ayudéis con el hashtag Almohadilla, la cafetera, derecha disputada. Almohadilla, la cafetera, derecha disputada con doble P. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Hoy es lunes, además, vamos a hablar con Ainhoa Goñi, ya sabéis, la directora de comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además vamos a hablar muy interesante, sobre... Porque empieza hoy la excavación en Egipto del egiptólogo José Manuel Galán. Ya sabéis, esta excavación para la que pidió dinero a través de crowdfunding, consiguió más de 34.000 euros y empiezan a excavar hoy en la necrópolis de la antigua Tebas en Luxor. Luego le escucharemos, que nos ha hecho llegar algún mensaje desde Egipto y nos explicará Ainhoa Goñi en qué consiste esta excavación, este proyecto. Y además en la trayectoria que tiene José Manuel Galán, que es toda una auténtica estrella internacional de la egiptología. Así que luego nos cuente Ainhoa Goñi, que además introduce un aire muy amable en este programa los lunes y que nos permite poner el foco también en la ciencia y los españoles, los científicos españoles, muchos de los cuales son oyentes de este programa, que se encuentran en el exterior, algunos trabajando, otros terminando sus tesis, pero son parte de los emigrantes, de los expatriados oyentes del programa de la cafetera que se encuentran viviendo fuera. Bueno, en lo que se refiere a las portadas de los periódicos y a la actualidad, para despejar cuanto antes la
las mismas. Lo que ha sucedido a lo largo de este fin de semana, nos encontramos... Hay una foto de portada que se repite en algunos periódicos, no en muchos, pero en algunos periódicos, un accidente aéreo, por fortuna, sin víctimas, en un accidentado aterrizaje de un avión turco que se salió de la pista y se quedó a unos metros de terminar en el mar, pero se quedó en unos acantilados, en un desnivel colocado. La foto es bastante espectacular. Hoy es fotografía de portada en el periódico El País, también en el periódico La Vanguardia y algún medio internacional que también la ha elegido para ilustrar su fotografía. Gritos, angustia, tensión. Dice, pero ninguna víctima, dice el periódico El País. Un Boeing de la compañía turca Pegasus acabó la noche del sábado anclado en la arena de un acantilado tras salirse de la pista del aeropuerto al derrapar en el aterrizaje. En el interior de la nave se desató el pánico antes de que todo el pasaje lograra ser rescatado. La imagen muy espectacular, que es, como digo, la fotografía que se encuentra ilustrando las portadas de los periódicos. Pero es el periódico El País el que lleva en su portada un asunto sobre el que nos queríamos detener. El votante del PP deja de creer en el partido. Esto es lo que interpreta el periódico El País del resultado de la encuesta de Metroscopia. Dice que los populares pierden casi la mitad del apoyo logrado en el año 2016 y que el 68% de la audiencia prefiere ahora el proyecto de Ciudadanos. Me decía hace unos días un sociólogo. Dice, mira, he ido al notario, alguien muy, muy experto en la interpretación de las encuestas. Me dice, las encuestas lo que nos indica es que la gente está buscando como refugio un partido que le permita poder decir, sigo votando una posición conservadora, el espacio político en el que me desenvuelvo natural, tanto por marco social, por posición económica, por referencias, por cultura política, por herencias familiares. Hay muchas razones por las que uno vota, ¿no? Pero, bueno, que me permita seguir más o menos votando, pero claro, no quieren votar al Partido Popular. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil tener que explicar por qué votas a un partido que se encuentra con numerosos casos de corrupción sobre la mesa, ante los que no están ofreciendo una respuesta, que se encuentra muy deteriorada la imagen de ese partido, desgastada, aunque sigue manteniendo todavía a los votantes más mayores, por encima de los 65 años. Y entonces me decía él, dice, eso era lo que nos enseñaban las encuestas, dice, pero el otro día fui al notario, Fernando. Y entonces me siento delante de la mesa del notario, imaginaos un despacho completamente decorado, las paredes con madera, cubiertas las paredes con madera, esto que huele a madera de roble recién cortada. Y me siento ahí, dice, todo muy ordenadito, los papeles me hacen esperar. Aparece el notario por la puerta, me dice, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo te ha ido? Dice, vengo, mira, estaba escuchando ahora a Albert Rivera, es que qué bien se han posicionado, que está resultando, dice, y ahí entendí que el Partido Popular ya estaba perdiendo a chorros a su electorado. Dice, porque en la comunidad de notarios están dispuestos a desplazar el voto, que es una comunidad extraordinariamente, decía, es un prejuicio y tiene, pero dice, me lo explicó además así, me dijo, te lo digo medio en broma, dice, pero te lo digo en serio, ¿eh? Dice, es un voto muy conservador, que se mueve muy poco, y dice, y cuando están dispuestos de forma... Y dice, porque es que me dijo finalmente, dice, yo, como haya elecciones, no voto PP, voto Ciudadanos. Dice, se está produciendo, y dice, claro que notarios mayores, gente mayor, conservadora, extraordinariamente conservadora, pero sobre todo que mueve muy poco su voto, dice que estén buscando, dice, y eso tiene que ver con el desgaste que ha sufrido el Partido Popular. Bueno, hoy hay reunión en el Partido Popular muy importante, ya se empieza a debatir, hoy Rubén Amón se pregunta, ¿es Rajoy el gran problema? Se pregunta en el periódico El País, pero es que no es menor el resultado de la encuesta que publica, la encuesta de Metroscopia que publica el periódico El País. Casi la mitad de los españoles que apoyaron al PP en el año 2016 no mantendrían hoy la misma fidelidad de voto, según esa encuesta de Metroscopia para El País. Ciudadanos está socavando la base electoral del Partido Popular. El 68% de sus votantes ve más atractivo el proyecto del partido de Rivera que el suyo propio. Solo el 54% repetiría voto ahora, según el sondeo que señala que Albert Rivera sería apoyado por un 23% de antiguos votantes del Partido Popular, lo que supondría, dice el periódico El País, y siempre según esa encuesta, unos 2 millones de personas. Mariano Rajoy aborda hoy en la Junta Directiva del partido medidas de relanzamiento, de reconstrucción.
En esta situación, altos cargos del gobierno temen que el presidente les pide que lideren las candidaturas con las que el PP intentará frenar a Ciudadanos en las autonómicas y municipales del año 2019, que no es hasta entonces cuando tendremos que dar todavía un año para esas autonómicas y municipales, salvo sorpresas que se pudieran producir por un hipotético adelanto electoral, cosa que en este momento no parece estar sobre la mesa. Pero de lo que sí observamos es de la posición, de lo que sí observamos hoy a la vista de las portadas que hemos colocado aquí sobre la mesa. Vemos cómo se están ya reposicionando los periódicos. El apoyo del País a Ciudadanos. Vemos en la portada del ABC, ya lo vimos con Inés Arrimadas, que por cierto, tengo que ver bien esta información porque resulta que, ¿os acordáis que el día de las elecciones en Cataluña, el periódico ABC se destapó con una portada, un gran apoyo a la imagen de Inés Arrimadas? Era una portada con la fotografía de Inés Arrimadas el día de la jornada de reflexión. Pues hemos sabido que la Junta Electoral Central atendió la denuncia del Partido Popular, expedientó al ABC por dedicar su portada a Arrimadas el día de reflexión. El organismo arbitral interpretaba que esa portada podría conculcar la prohibición de difundir propaganda electoral o realizar acto alguno de campaña electoral. Este hecho podría constituir una infracción electoral susceptible de ser sancionada con multa de 100 a 1.000 euros, decía la resolución. Esto es noticia de Infolibre, pero que ha pasado bastante desapercibida. Bueno, lo digo para ilustrar un poquito cuáles son los reposicionamientos de los periódicos, porque el ABC había sido un periódico tradicionalmente pegado al Partido Popular y lleva unos meses dando un apoyo bastante explícito a Ciudadanos. Hoy, fotografía de portada también para Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. En primer término, ¿a quién colocan? Albert Rivera coloreado de naranja. En segundo término, Pedro Sánchez de rojo y detrás de ellos, Mariano Rajoy, color azul. Y dice el periódico ABC en su portada: PP y PSOE dejarían de ser los partidos más votados por primera vez desde 1982. Encuesta GAD3 para el periódico ABC. Ciudadanos lograría casi 400.000 sufragios más que el Partido Popular y Rivera podría encabezar un gobierno de coalición con populares o socialistas. Debacle de Podemos, que perdería más de 1.400.000 votos, dice el periódico ABC. Y luego está el debate siempre permanente de las encuestas. ¿Por qué esta interpretación de los datos que persiguen algunas interpretaciones, algunos titulares y persiguen algún objeto? Y antes, cuando estábamos a punto de comenzar el programa, me decía María, es que da la impresión de que están intentando empujar a Ciudadanos. Ya ni da la impresión, quiero decir, queda bastante claro con esa portada, que además, bueno, un poco en esa línea también van varias encuestas en varios periódicos de papel. Lo que pasa es que cuando siempre se atribuye algún objeto a la posición mediática, decían, bueno, reforzando la imagen de Ciudadanos, que lo que pretenderían es proyectar una imagen de partido consolidado, ya serio, ya está por delante del Partido Popular, pero ¿qué objeto pueden perseguir? Porque hay un asunto que conocen perfectamente quienes diseñan estas portadas. Reforzar a la derecha moviliza a la izquierda. Es decir, si estuvieran pretendiendo asustar a los partidos de izquierda, estarían cometiendo una equivocación enorme, porque lo único que hace es, para la izquierda, para la derecha, el mejor resultado es que la izquierda no vaya a votar. Y para que no vaya a votar tiene que estar desmovilizada. Y para que esté desmovilizada tiene que estar o extraordinariamente decepcionada o bien desinteresada por la política. Por eso la derecha siempre se les ha atribuido, tampoco es muy justo decir esto, pero siempre se les ha atribuido que en tiempos de, sobre todo en la etapa de Mariano Rajoy, porque en la segunda etapa de José María Aznar fue diferente, pero la distracción pública. Si la gente está preocupada con el fútbol, está preocupada con Operación Triunfo y está preocupada tal, y nadie habla demasiado, nadie levanta la voz, nadie hace ruido, la derecha deja de ser considerada un peligro y por lo tanto va obteniendo buenos resultados. Pero si los periódicos empiezan a calentar diciendo la derecha va a gobernar, la derecha está ganando espacio tal, puede movilizar a la izquierda. Así que digo que no sería de mucha eficacia, ¿no? Otra cosa es que Ciudadanos pueda pasar por el filtro de un cierto progresismo del Partido Socialista, más a la derecha, más jacobino, y pudieran aceptar que Ciudadanos ganase espacio sin que eso les supusiera demasiado problema, ¿no? Lo que pasa es que luego, a la hora de unas elecciones, parece que hay una cierta alergia, ¿no?, a Ciudadanos, porque vemos que las encuestas pues siempre le han dado un buen resultado, ¿no?, para la historia política que tiene, pero luego en las generales ya lo vimos, ¿no? A pesar de una campaña
electoral alucinante, que íbamos por las calles de Madrid con unos carteles alucinantes en el Metro de Sol, ¿no? También veíamos muchas pantallas, es decir, se había invertido mucho en esa campaña y además pues varias encuestas les daban pues muy buenos resultados. Sin embargo, luego fueron el partido más inflado, ¿no? Entonces habría que verlo, porque Ciudadanos ha experimentado un fenómeno, como digo, un poco de alergia, ¿no? Porque tienes las encuestas que sí que les daban buenos resultados, pero luego las elecciones no tanto. Y luego también otra parte, realmente el votante del Partido Popular no es un votante fiel y lo ha demostrado durante muchos años. Yo creo que es muy difícil para Ciudadanos también competir con el Partido Popular, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que el Partido Popular se enfrenta a un competidor que le ha hecho presidente, que le ha hecho gobernar. Ahí, a ver si podemos en estos días, vamos a apuntarlo, hablar con Pepe Fernández Albertos o con algún analista o con Fernando Vallespín, que alguien que nos pueda hacer una interpretación, porque aquí hay una cuestión. Cuidado, porque hay mucha gente que está preocupada por el ascenso de Ciudadanos y se preocupan desde la izquierda. Y esto ya sabéis que es una tesis que hemos mantenido durante meses aquí en el programa. La única forma de romper la hegemonía de la derecha es que le salga un competidor en la derecha. Es decir, la única forma de dividir el voto de la derecha, y habría que ver qué consecuencias electorales. Primero, que le obligaría a gobernar en el caso de que se dieran ahora las elecciones y realmente el dibujo electoral fuese el que dicen los periódicos hoy. Imaginaos un Ciudadanos gobernando con el apoyo del Partido Popular. Ya serían batallas diferentes, ya serían desacuerdos diferentes, ya no sería esa política tan unidireccional, sin debate, obligaría a ciertos debates, a cierta regeneración. Así que algo de higiene introduciría en la vida política. Eso no parece muy... Otra cosa es que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos un planteamiento liberal en el Parlamento español, pero no sería lo mismo que un partido gobernando de forma, pues eso, hegemónica el Congreso de los Diputados. Pero además habría que ver qué consecuencias tendría, porque esto permitiría a la izquierda rearmarse de otra manera. Y empieza a haber algunas voces que apuntan en esa misma dirección. Para empezar, críticas que hemos escuchado este fin de semana. Claro, ¿cuánto suenan? ¿Qué credibilidad tiene escuchar a Pedro Sánchez hoy denunciar a las derechas? La derecha, una de las cuales gobierna gracias a la abstención del Partido Popular. Pero además ha sido apoyado en su estrategia en Cataluña aplicando el artículo 155, con todos los argumentos que ha manejado el Partido Socialista para apoyarlo, pero digamos que el dibujo final es cómo puedes estar criticando si luego la gran estructura de sus políticas las apoyas. Y escuchábamos a Pedro Sánchez criticando la guerra de poder frente a Ciudadanos, entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cuál es el discurso de las derechas? Y me gusta decirlo en plural, porque es verdad que ahora se ha desatado una suerte de guerra fría entre las derechas, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Una guerra fría que os aseguro que es una guerra por poder. Es una guerra de poder, de ver cómo se reparten los escaños, porque la orientación ideológica de ambos es la misma. Hemos presentado la propuesta de actualizar nuestro sistema público de pensiones y dentro de ello, y luego hablaré de ello, plantear el que, hombre, si los ciudadanos hemos desembolsado 77.000 millones de euros en rescatar a la banca, ¿no es de justicia social el que la banca rescate también al sector público, es decir, al sistema público de pensiones? Eso decía Pedro Sánchez. Por cierto, al hilo del impuesto a la banca ha habido una polémica monumental entre, creo que es el director de opinión del periódico El País, ahora lo miro, y Julia Otero, la periodista, y también Arsenio Escolar, a través de Twitter. Luego lo comentamos porque ha sido la polémica de este fin de semana en las redes sociales. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez denuncia así el posicionamiento político de Ciudadanos y Partido Popular y esta disputa, esta guerra que mantienen entre ambos. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio y ayudarnos también a analizar la situación política. Nuestro cuerpo de analistas, nuestro focus group, el CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Vaya, hombre, mira a Pedro Sánchez. Ahora de repente se da cuenta que Ciudadanos es de derechas. Qué raro. Cuando pactó parecía que era socialdemócrata, ¿no? ¿O cómo era esto? ¿O de centro? ¿O qué era lo que se inventó para vender el acuerdo? Extraño. Esto es un problema muy, muy grande y es verdad, como decía Juan Rodríguez Vita, parece que nos encontramos de pronto, parece que ha irrumpido Ciudadanos. Es curioso porque Ciudadanos, por una parte, denuncia
públicamente. Yo recuerdo antes de las elecciones de Cataluña, ¿os acordáis que la propia Inés Arrimadas hablaba de la derecha del Partido Popular? Pero sí, es que son la derecha, decía Inés Arrimadas. Sin embargo, la izquierda considera que Ciudadanos es de derechas. Y esto es interesante porque además lo hemos reforzado en las portadas de los periódicos de derechas. Si los ciudadanos creen que Ciudadanos es de derechas y los periódicos de la derecha los colocan en portada, algo nos indica. Pero en todo caso, que Pedro Sánchez, el giro del Partido Socialista, luego mis amigos del Partido Socialista se enfadan mucho cuando digo estas cosas, pero hombre, resulta bastante contradictorio denunciar públicamente la batalla entre las derechas y criticar sus planteamientos políticos, pero a la hora de la verdad terminar siempre apoyándolos. Porque lo hemos visto con el 155, lo hemos visto con el acuerdo de gobierno para que Mariano Rajoy terminase siendo el presidente del gobierno. Es difícilmente conciliable. Yo, llamadme raro, llamadme rarito, pero no parece que se puedan conciliar ambas cosas de forma muy sencilla. Y esto deteriora la imagen del Partido Socialista. Esto no parece que le beneficie especialmente, este discurso tan contradictorio. Bueno, sobre todo porque al final los problemas y las caídas de votos o incluso también en las encuestas por parte del PSOE siempre se resumen en la falta de credibilidad de su argumentario, ¿no? Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Lo hemos visto en el caso de Cataluña, lo hemos visto en el caso de la investidura de Mariano Rajoy, que yo creo que fue uno de los puntos clave. Lo hemos visto también en el artículo 135, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, si quiere recuperar esos votos que ha perdido, primero tendrá que recuperar la credibilidad. Y de hecho hemos visto que en el Consejo Ciudadano de Podemos hubo ciertas críticas al Partido Socialista por esa falta de credibilidad, supuesta falta de credibilidad, y de hecho le animaron, ¿no?, un poco a esa moción de censura a Mariano Rajoy, que podría ser a lo mejor la clave para recuperar esa falta de credibilidad. Lo que pasa es que no vemos que el Partido Socialista de momento pues quiera hacer esa moción de censura, pero sí que la mencionaron en su momento cuando ya ganó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha reaparecido, aparece de vez en cuando, pero con cuentagotas, con intervenciones muy medidas, con participaciones muy medidas. No vemos presencia en medios de comunicación, en entrevistas, no le vemos, le hemos visto, eso sí, en los desayunos el otro día y en algún acto para miembros del partido. Pero bueno, mientras tanto, en el Partido Popular siguen hoy con las encuestas publicadas. Además, fijaos, hoy va a ser un día complicado para el Partido Popular porque hoy se celebra la Junta Directiva Nacional del partido. Sale acompañada, coreada por todas las portadas de los periódicos de la derecha, donde se refuerza la imagen de Ciudadanos. Así que va a tener una sesión de esta Junta Directiva Nacional difícil, Mariano Rajoy. Dirigentes del PP piden cambios, piden más iniciativas para combatir a Ciudadanos, porque este ascenso de Ciudadanos en la intención de voto tiene preocupados a los dirigentes del Partido Popular. Hoy lo recogen diferentes medios de comunicación, el periódico El País, el periódico ABC, La Vanguardia. Dice La Vanguardia, los dirigentes del PP reclaman que tanto el Grupo Popular como el Gobierno recuperen la iniciativa política para detener este auge de Ciudadanos y para conseguir esto reclaman cambios en el Ejecutivo y también en el partido. Así que cambios en el Gobierno y también en el partido. ¿Cederá Mariano Rajoy ante estas exigencias de su propio equipo? Y El País dice, Mariano Rajoy aprovechará hoy la Junta Directiva Nacional para intentar relanzar el proyecto político de su partido, modernizándolo. ¿En qué consiste una modernización para el Partido Popular? Dice el periódico El País que con ese fin los populares preparan una intensa agenda de actos que tendrán como primer objetivo las elecciones andaluzas y casi en paralelo las municipales y autonómicas de mayo de 2019. Y según El País, programa, mensaje y máxima presencia sobre el terreno. Esos son los componentes del plan que prepara el Partido Popular para contrarrestar el auge de Ciudadanos. Programa, mensaje y máxima presencia sobre el terreno. Pero claro, a ver, ¿cuál es la intensa agenda de actos? ¿Cuál es el proyecto político para intentar relanzar al Partido Popular? ¿Es esto modernizarlo? Programa, mensaje y máxima presencia. Es decir, es cuestión exclusiva de propaganda, porque si no hay cambio en la filosofía política del Partido Popular, si no hay nuevos nombres, si no hay autocrítica, solamente programa, mensaje y presencia en el terreno, ¿es esto lo que entiende el Partido Popular por nos ha faltado piel? Bueno, hemos escuchado este fin de semana a Andrea Levy también, y Andrea Levy decía, en primer lugar, España sigue siendo una gran nación, decía Andrea Levy.
nadie puede poner en riesgo a nuestro país, nadie puede jugar con el futuro de todos los españoles y, desde luego, en septiembre, en noviembre, en diciembre, en enero y por muchos años más, España seguirá siendo una gran nación unida entre todos los españoles. España seguirá siendo una gran nación. España es una gran nación. Esto, ¿os acordáis? Hay una... Bueno, no sé si recordáis la serie de Newsroom, el primer capítulo en el que bueno, para el que no lo haya visto, es un conocido presentador de televisión en Estados Unidos que tiene un programa muy popular, pero de noticias casi de sucesos, sin demasiada relevancia, pero con una gran audiencia. Podría ser como el informativo de Telecinco, un Pedro Piqueras, que de pronto un día, estando en una conferencia, intenta siempre no mojarse con nada, no comprometerse con ningún tema, no ser polémico. Y de pronto un día, en una conferencia, sufre una catarsis públicamente y le preguntan por qué Estados Unidos es un gran país. Y entonces, después de un titubeo y de nublársele la vista y de algunos antidepresivos y mezclados con alcohol y de una etapa dura de resignación, y se encuentra ya desencantado de la profesión, ya no cree en nada prácticamente, entonces se destapa diciendo: Estados Unidos ya no es un gran país. Estados Unidos no es un gran país, y entonces empieza a dar cifras de datos de paro, datos de inasistencia social, datos de desigualdad, y entonces desmonta completamente la pregunta de una estudiante que le hace en público, y a partir de ahí empieza toda la serie, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Podemos decir que España es un gran país, o podemos poner enfrente los datos que hay sobre integración social, refugiados, sanidad. Podemos hablar de los recortes, los profundos recortes que hay en la sanidad, que se están produciendo en la sanidad española. Podemos hablar de los índices de paro. Podemos hablar de la extraordinaria precarización que hay en nuestro país. Podemos hablar de los problemas territoriales que tenemos. Podemos hablar de los profundísimos problemas de corrupción que tenemos en todos los tribunales. Tenemos este año más de 10 casos encima de la mesa. Vamos a conocer algunos de los más importantes que afectan al Partido Popular. Hombre, España sigue siendo un gran país. No sabemos a qué España se refiere exactamente, pero... Y terminaba el presentador de The Newsroom diciendo: América no es un gran país, pero puede serlo. Bueno, pues mientras tanto, Andrea Levy, con esas afirmaciones, este fin de semana, este debate que se da en el seno del Partido Popular, disputándose la derecha con Ciudadanos y viendo pues las consecuencias de estas elecciones en Cataluña, el pésimo resultado del Partido Popular en estas elecciones catalanas. Hoy habrá algo de catarsis en esto, en esa reunión del PP, y veremos a ver. Dice el periódico El País, se ha recrudecido el enfrentamiento entre los partidarios de la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y los de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría. Igual, bueno, esto es que no hemos hablado muchas veces. Sé que quienes seguís con muchísima intensidad la política y el Partido Popular ya tenéis una cierta idea de este asunto, pero hay gente desde fuera que nos dice: bueno, es que me pierdo en las batallas internas de los partidos, ¿no? El Partido Popular, además de esta batalla frente a Ciudadanos son dos actores políticos diferentes, y frente al espacio que quieren ocupar, también tiene batallas internas muy intensas, que parece que en este momento, se dicen los callejones oscuros de la corte madrileña, se están intensificando. Ayer, de hecho, escuchábamos alguna referencia sobre esto a José Antonio Zarzalejos en el programa de Ana Pastor, y hablaba de las batallas es muy interesante escuchar a Zarzalejos, porque siempre lanza alguna puntada con hilo. Y decía: se está intensificando esta cruenta batalla dentro del partido. En el Partido Popular hay dos corrientes en este momento con más o menos fuerza. Una, la que protagoniza María Dolores de Cospedal, y la otra corriente, bastante enfrentada, la de Soraya Sáez de Santamaría. Y digamos que el resto de los líderes del partido, incluso miembros del gobierno, se van agrupando en torno a una o a otra figura, ¿no? A partir de ahí también se habla de Cristina Cifuentes, pero que también, estando asediada como está observada como está por los tribunales, y ya sabéis que hay insinuaciones en torno a su figura, pues que pueden complicar su carrera política. Y de hecho siempre se ha especulado con que salen de dentro las grandes denuncias, salen de dentro del Partido Popular para desactivarla, o por lo menos se airean o se amplifican desde dentro del Partido Popular. Esto es muy propio de la vida de los partidos políticos, tampoco es nada sorprendente.
Pero el caso es que Soraya Sáez de Santamaría frente a María Dolores de Cospedal. Hoy en El País dice a la número 2 del partido se le achaca haber defendido hasta el final la candidatura de Xavier García Albiol a Soraya Sáez de Santamaría, con el argumento de que representa el ADN original del PP. En cuanto a Sáez de Santamaría, se recuerda que la vicepresidenta dirigió la operación Diálogo en Cataluña sin resultado alguno. O sea, Cospedal defendiendo a Xavier García Albiol y Soraya Sáez de Santamaría dirigiendo la operación Diálogo en Cataluña sin resultado alguno. Bueno, el caso es que esta batalla no hace más que recrudecerse, así que tenemos tensiones en el Partido Popular, un cierto debate sobre la necesidad de reinventarlo o por lo menos modernizarlo, y vamos a ver qué perfiles son los que salen reforzados después de la hecatombe catalana. Mientras tanto, escuchábamos el debate sobre Cataluña. Sabéis que esta semana se tiene que configurar la mesa del Parlamento y por lo tanto está pendiente está por saberse si finalmente Carles Puigdemont tratará de ser investido desde el exterior a través de videoconferencia, a través de Skype, podrá serlo o no, y habrá que cambiar la normativa de la Cámara. En fin, hay una cierta complejidad en todo este asunto. Artur Mas, ayer lo escuchamos en El Objetivo con Ana Pastor, y lo más destacado dijo, no descarto volver a la política en un futuro próximo. ¿Alguna vez en el futuro volveremos a tener una entrevista aquí en La Sexta con Artur Mas de nuevo en la primera línea política? Pues no le digo que no, pero Vaya. Le aseguro que no tengo ningún plan concreto. Es decir, pero no lo descarta. No lo puedo descartar. Lo más probable es que no. Pero si usted me dice seguro que no, con toda certeza, pues no se lo puedo decir. La vida es muy larga. Esto es un titular, pero, no descarta volver a la primera línea de la política y ser candidato. Por ahí, si usted lo quiere coger cualquiera por ahí, que esté viendo se ha dado cuenta que usted no descarta volver a la primera línea. No lo descarto al 100%, pero también le añado, en el cálculo de probabilidades hay muchas más de que no que de que sí. Entre otras cosas porque hoy se va a conocer la sentencia del caso Palau. Dijo Artur Mas ayer no sentirse muy preocupado porque él no lo conocía, decía, y bueno, intenta limitar su gestión a el tiempo posterior y la reinvención de Convergencia, protagonizada por él mismo, más allá del caso Palau. En CiU no decidían los tesoreros, allí mandaba Artur Mas, dice sin embargo el periódico El Mundo hoy en su portada. Joan Linares, exdirector del Palau, señala al expresidente como la pieza clave en el expolio de la institución y en la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. El hombre que sucedió a Félix Millet en la dirección del Palau de la Música señala así a Artur Mas como una pieza central en el expolio, dice el periódico El Mundo, de la institución y el sistema creado para financiar a Convergencia. Tanto en CiU como en el resto de formaciones, quienes toman las decisiones no son los tesoreros, porque ellos son unos mandados. En otros niveles son los que conocía a Millet y Artur Mas mandaba, dice Linares sobre el expresidente. Tras ser designado por Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para dirigir la institución, este alto funcionario puso a disposición de la justicia toda la información que pudo obtener sobre el sistema. Hoy se va a conocer la sentencia del caso Palau, quizá nos ayuda a entender la dimisión de Artur Mas hace ni una semana y eso pueda ofrecernos alguna explicación, pero en todo caso todas las miradas siguen puestas en Cataluña, puesto que esta semana se tiene que conformar la mesa del Parlamento, conoceremos la sentencia del caso Palau, habrá bastante ruido, por lo tanto entendemos e interpretamos en los medios de comunicación, pero además quedará ya clarificada cuál puede ser o no la presidencia de la Generalitat, si será finalmente para Puigdemont o buscarán alguna figura alternativa en el independentismo. Bueno, estas son las portadas de los periódicos. En la portada del periódico La Razón, el mayor activo que tiene el PP sigue siendo Mariano Rajoy, dice Fernando Martínez Maillo, el coordinador general del Partido Popular, que lleva hoy una entrevista en La Razón. Maillo considera que hay que perder el miedo a criticar a Ciudadanos, o sea, insiste en criticar a Ciudadanos, y hablan de la Junta Directiva Nacional que se reúne hoy en el Partido Popular. También Esquerra Republicana reactiva la tensión para investir a Oriol Junqueras. El partido descarta una investidura a distancia de Puigdemont. Esquerra Republicana, veremos a ver cuánto de esto es cierto, de esto que dice La Razón. Y también Puigdemont versus Boadella, choque en Tabarnia. Hay una cierta historia con esto de Tabarnia, este invento retórico, esta teatralización que han buscado, muy apoyada por Ciudadanos, de crear una figura que ponga en evidencia contradicciones del independentismo, y para eso ya sabéis que han hecho una región ficticia dentro de Cataluña que querría la independencia de la independencia.
Y al hilo, a cuenta de esto, esta semana parece ser que Boadella se va a autoproclamar candidato electo presidente de Tabarnia. Bueno, yo no estoy bastante difusión en algunos medios de comunicación. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y además no estás sola. Vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar con Ainhoa Goñi porque tenemos bastante interés en este proyecto científico, en este proyecto arqueológico que comienza hoy. El de José Manuel Galán. Empieza la excavación para la que consiguió más de 34.000 euros de crowdfunding en la necrópolis de la antigua Tebas, en Luxor, y nos gusta cuando sabemos que nuestros científicos están sobre el terreno, están trabajando, así que vamos a ver si Ainhoa Goñi nos detalla un poquito más esta aventura de la egiptología. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. No te marches, sigue con nosotros. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Hola, saludos a todos desde el Cairo. Estoy en un barrio que se llama Zamalek, que es donde el Servicio de Antigüedades de Egipto tiene sus oficinas centrales, y voy a hacer los papeles para poner en marcha la campaña de excavación. Tengo que recoger el permiso del plan de trabajo y el permiso de la policía, y bueno, mientras yo hago estas gestiones aquí en Cairo, gran parte del equipo se dispone hoy a viajar de Madrid a Luxor. Yo me reuniré con ellos en Luxor y ya dispuestos a empezar la campaña, ¿no? Que yo creo que promete mucho. Vamos a trabajar a fondo con el jardín que descubrimos el año pasado y tenemos varios frentes abiertos también de excavación que, bueno, nunca se sabe dónde puede saltar la sorpresa, ¿no? Así que, bueno, con las mochilas cargadas de ilusión, con optimismo y con muchas ganas, pues, de investigar, ¿no? y de aprender, que de eso se trata. Bueno, un abrazo a todos y hasta muy pronto. José Manuel Galán desde Luxor, que se encuentra... Hoy comienza esa excavación, ese proyecto del CSIC, una excavación para la que consiguió más de 34.000 euros gracias al crowdfunding y va a tener lugar en la necrópolis de la antigua Tebas en Luxor. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, que es una estrella de él. Yo le decía esta mañana a María, digo, oye, que es un privilegio escucharle porque es verdad que aquí en España ya se le conoce, pero es una auténtica estrella internacional de la egiptología, José Manuel Galán, un investigador. Y esta investigación que tiene importancia, entre otras cosas, porque ha sido apoyada por los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. La verdad es que se ha demostrado que cuando haces ciencia buena y cuentas los resultados, la gente se implica luego. Es lo que se hace, por ejemplo, en este programa, que es ir contando las investigaciones españolas y la sociedad va detrás porque nos damos cuenta todos de la importancia de ese trabajo. Y mira, consiguió dinero gracias a esa financiación con crowdfunding, consiguen ir este año además un poquito más tranquilos. Y es verdad que es lo que decías, es un poquito una estrella, pero es que han encontrado cosas realmente impresionantes y no solo para España, porque empezaron con una pequeña tumba, así empezó la excavación hace 17 años y bueno, la localizó bien porque ha abierto toda una necrópolis y bueno, lo que empezó siendo bueno, apenas a pocos metros de excavación se ha convertido en una gran excavación con centenares de personas trabajando allí todos los años, así que bueno, realmente los resultados están siendo impresionantes. ¿En qué va a consistir el proyecto en esta ocasión? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mira, tienen varias partes, porque bueno, siguen excavando partes de las tumbas, quieren limpiar además una zona
limpiar, digamos, ir excavando una zona que no han tocado hasta ahora, que puede dar muchas sorpresas, porque ahí siempre se sabe, cuando hay un pozo, digamos, que se ve una estructura, ¿no?, como de barro, que hayan tenido que enterrar algo, realmente no saben lo que pueden llegar a encontrarse. Entonces van a ir a esas zonas porque trabajan digamos, con varios objetivos. Van a descubrir, van a investigar, van a hacer copias, fotografías de todo, y además van a intentar mostrarlo en el futuro. Una de las partes muy importantes de este proyecto es que llegue otra vez a la sociedad, no ya solamente contándolo, sino que lo puedan ver. Y hay una parte de trabajo muy importante con arquitectos, de hecho, que van allí todos los años, que van fijando las paredes, los techos, con además unas estructuras que no toca nada, que no daña nada, para que se pueda ver de la mejor forma posible y para que en el futuro estas zonas sean visitables. De hecho, hoy no es cuestión de plantarnos allí mientras están trabajando, pero si quisiésemos ir a verlo, hay muchas zonas que ya han terminado de trabajar porque se han limpiado paredes, han fijado todas las pinturas y se pueden ver tranquilamente. Y ese es el objetivo, ¿no? No solamente descubrir a lo Indiana Jones, que es fantástico porque hay unos descubrimientos estupendos, sino además poderlo mostrar más adelante, ¿no? Oye, yo no he estado nunca en Luxor, entre otras cosas porque nunca me has llevado, Ainhoa Goñi, no te voy a decir yo nada, pero... Yo ya sé que soy la culpable de todo. No te quepa ni la más mínima duda, que ya podías haber llevado al equipo cafetero, no te digo nada, a Egipto. Nos poníais allí en una tienda de campaña, que yo me iba a vestir de Lawrence de Arabia y me iba a hacer unas fotos ahí con los camellos. Bueno, con lo rarito que eres tú para comer, ya no sé yo si te adaptarías allí, que el trabajo es duro, yo lo siento, pero esta parte romántica de las películas en las que llegan camiones antes que tú, con hielos, no es cierto. El trabajo en Egipto es duro, trabajan 6 días a la semana. Pues desde primera hora de la mañana, además se levantan tipo 5 o 6 de la mañana, están muy prontito allí, a las 7 están en la excavación y bueno... Perdona, le vas a hablar a Noé de inundaciones, o sea, me estás diciendo que se levantan a las 6 de la mañana como si fuera lo peor que he visto en la historia. Coño, y que me levanto todos los días a las 6, o sea, os puedo hacer unos cafés ahí estupendos, pero en tu caso tampoco... Hacemos unas pruebas. Te hago un examen de historia egipcia así de los últimos descubrimientos y te doy un pico. No me vengas con rollo, no me seas tecnócrata, porque tengo que ir aprendiendo ahí sobre el terreno. Yo ya ahí me empapo y me inspiro. Pero en todo caso, no, te lo digo en serio, pero además en broma también, pero sobre todo para retratar una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto va a durar el proyecto sobre el terreno? Porque está bastante solicitado, ¿no? O sea, tú tienes que pedir unos permisos, estar en un momento concreto, porque entiendo que hay muchos equipos internacionales alrededor y dura unos días, ¿no? Dura solamente 6 semanas. La verdad es que el papeleo que va a tener que hacer José Manuel hoy es brutal, por eso lo comenta con mucho humor, pero es recoger todos los papeles. Tienes a personal, además de los servicios de antigüedades egipcios allí, in situ, en el yacimiento. Yo estaba allí con ellos, van viendo, observan, van mirando, apuntando cualquier cosa que vas encontrando. Se guarda en un almacén especial cada tarde al terminar la excavación e intentan además fotografiar o dibujar todo lo que van encontrando, porque en 6 semanas el equipo recoge las cosas y se vuelve. Entonces toda la información que hayan podido dejar reflejada para poder estudiar más adelante, es todo lo que van a tener realmente. Hay muchísimas cosas además hoy en día de esta excavación que están ya expuestos porque los han estado excavando. Está la tabla del aprendiz, que es algo único, es el primer y único retrato frontal que existe de un faraón del Antiguo Egipto, al menos hasta el momento, y un montón de cosas así que, pues eso, fotografías, tomas medidas, vuelves a casa, te pones a trabajar en ello y descubres a lo mejor cosas tan fantásticas como que, no sé, imagínate que han encontrado algo similar en otra zona o hace 200 años se encontró otra en un yacimiento similar. Van haciendo ese tipo de trabajo a lo largo del año y te puedes imaginar que también es muy intenso. Claro, porque eso ha sucedido ya con ellos, ¿no? De pronto, en otros proyectos se han encontrado, lo vimos, como nos lo contabas hace algunas semanas, también en algunas cuevas se encuentran después, en el trabajo posterior, analizando los restos y analizando, se encuentran datos que sobre el terreno pues no habías visto, ¿no? Sí, exacto, porque además hay uno de los integrantes del proyecto, dicen de él siempre que es
como la memoria del proyecto. Y le ocurre, por ejemplo, cosas así. Va dibujando a lo mejor paredes, va encontrando cosas porque hay unos relieves y unos bajos relieves realmente impresionantes, porque recordemos que esta cultura, y esta excavación en concreto data de 4.000 años, hablamos de que querían perdurar, de que querían que nosotros, por ejemplo, 4.000 años después estuviésemos contando las hazañas de estos héroes del reinado de Hatshepsut. Los grandes altos dignatarios de la corte de esta reina lo han conseguido. Y eso, por ejemplo, estos investigadores de repente encuentran una pieza y dicen, esta es la pieza, en una parte totalmente separada de esa tumba, por ejemplo, dicen, esta piedra pertenece aquí. Son capaces de recomponerla porque es verdad que están trabajando en ello y todo cobra sentido en muchos momentos. Y también es verdad, y es desgraciadamente común en los enterramientos egipcios de esta antigüedad, fueron saqueados incluso en distintos momentos. Muchas veces eran saqueados por las propias familias de los difuntos para retirar la parte valiosa de la persona que había sido enterrada, ¿no? Pues, que pudiesen a lo mejor vender o utilizar más adelante. Y además en el siglo XIX hubo muchísimos saqueadores, pues bueno, ya no con tecnología, sino un poco de forma bastante violenta. También abrían algunas tumbas e iban rescatando este tipo de cosas. Entonces hay muchas veces que entras en alguna zona, pero a veces dicen, puede ser importante porque se nota que no ha sido expoliado antes, ¿no? Pero eso sí, hay veces que entran y es verdad que hay todo está revuelto, han quitado las partes importantes, digamos, de nivel económicamente hablando, pero para un arqueólogo que hayan dejado otro tipo de restos tiene muchísimo más valor muchas veces. Bueno, pues tenemos mucho interés en ver qué puede salir de esta excavación, a ver qué encuentra el equipo de José Manuel Galán. ¿Cuánta gente son? ¿Cómo son? ¿Quiénes son estos científicos? ¿Qué hacen? Pues la verdad es que de todas las edades es un grupo muy interesante, más de 30 investigadores, pues desde la Universidad de Huelva, Sevilla, hay gente del CSIC, hay gente que viene del British Museum, y cada uno, pues eso, expertos en momias, en telas, en cerámicas. Hay todo tipo de expertos, hay filólogos, evidentemente, porque además José Manuel Galán, el famoso arqueólogo, es filólogo. Y bueno, es maravilloso además verle leer las paredes. Realmente es algo que a ver si algún día le grabamos, porque es realmente impresionante cómo van haciendo ese trabajo. Y es un equipo muy variado, gente, ya te digo, de todas las edades, y además un equipo muy importante también egipcio. Vienen, ya te digo, porque han estudiado fuera y vienen expertos en momias o también en el trabajo diario, que lo que decimos, hay que levantar mucha arena, hay que ir recogiendo zonas para empezar a trabajar. Y bueno, es un equipo hispano-egipcio que en total andarán algo más de 150 personas. Entonces, pues hoy comienza ese trabajo de investigación, José Manuel Galán, con su equipo en la necrópolis de la antigua Tebas en Luxor. Este egiptólogo, este experto, una estrella de la egiptología. Y empieza esta excavación para la que consiguió dinero a través de crowdfunding. Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Espero en 6 semanas poder dar muy buenas noticias de lo que vayan descubriendo. Bueno, espero que hablemos antes y espero verte antes, de todas maneras. A ver si nos damos un paseíto por Malasaña. Me tienes muy abandonado, Goñi, no te digo nada. ¿Cómo estás de quejica hoy? Me tienes más abandonado, si es que yo necesito cariño. Soy como un osete egipcio, abandonado en las pirámides desde hace 4.500 años. No te preocupes, llevo unas vendas y voy a buscarte. Venga, cuídate mucho, Ainhoa Goñi, gracias. Hasta luego. Adiós. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estamos aquí viendo que no está de momento como trending topic el hashtag, a pesar de que estáis remitiendo tweets, no sabemos. Bueno, habrán cambiado las consideraciones, no sé. El caso es que este es el audio, a través de estos sonidos pasamos de la agenda setting a la agenda cafetera, esa agenda paralela, esa portada que confeccionáis los propios oyentes del programa enviándonos vuestras noticias, las noticias que consideréis que tienen que tener importancia y que pasan más desapercibidas. Y hay diferentes informaciones que está recogiendo María. Sí, empezamos con una que de hecho es trending topic, que es que ha habido un atentado en Bagdad, al menos 7 muertos y 25 heridos en un doble atentado en Bagdad. Así lo titulaba la agencia EFE, que explica que ha habido 25 heridos, como decimos, y que al menos 7 personas murieron hoy. Dice, uno de ellos perpetrado contra un grupo de trabajadores, como informó una fuente de la policía iraquí. Según esta misma fuente, las explosiones tuvieron lugar a primeras horas de la mañana en la plaza Al-Tayaran, en el centro de la capital. Así que sigue siendo trending topic y seguimos pendientes de esta información. Y entre las informaciones que habéis enviado también, Podemos ha exigido a la Unión Europea que tome medidas para proteger el bienestar de Ahed Tamimi. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de una persona que fue detenida, una chica palestina, y, como explica Público.es, la formación morada escribió una carta en la que pidió a la institución europea que manifieste públicamente la solidaridad con el pueblo palestino. A petición del eurodiputado Miguel Urbán, decían, la formación de izquierdas ha redactado una carta dirigida a la vicepresidenta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para condenar la detención de esta activista el pasado 15 de diciembre junto a su madre y su prima. Desde Podemos dicen, la puesta en libertad inmediata y la liberación de todos y todas las menores palestinas detenidas, que por esto mismo también ha tenido mucha trascendencia por ser menor, y recalcan que el gobierno de Israel debe cumplir escrupulosamente, dijeron, con la convención que ratificó en 1991 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en nuestro país también hay mucha atención, y le hemos seguido con una cierta asiduidad la reivindicación de Granada por el AVE, pero se incorporaban también en Murcia, como tienen esta otra batalla con la construcción, con el soterramiento de las vías, la marcha del AVE Murcia a Granada. Cerca de 1 millar de personas se concentraron este domingo. Sí, ha habido como ya nos anunciaron aquí y lo dijimos aquí también, ha habido una marcha del AVE de Murcia que se ha trasladado a Granada. Cerca de 1 millar de personas se concentraron este domingo para manifestar su protesta contra el aislamiento ferroviario de la provincia de Granada, que cumplió a finales de 2017 los 1000 días y camina hacia los 3 años de desconexión desde que el 7 de abril de 2015 se decidió interrumpir este servicio para una solución provisional de 4 meses que, sin embargo, como vemos, aún no tiene fecha concreta para la reanudación. A esta concentración, como decimos, se sumaron 2 autocares con un centenar de manifestantes desplazados desde Murcia, donde se mantiene una protesta similar, decían varios medios, contra la división de la ciudad por la entrada de la alta velocidad ferroviaria en superficie. Además, en Granada significa partir la barriada de la Chana en 2 mitades contra el parecer de los vecinos. Es decir, un fenómeno muy parecido al de Murcia porque se trata de dividir en 2 ciudades, ¿no? Pero también sobre soterramiento, hemos visto la información que publicó el diario.es, que hablaba del soterramiento fallido de las vías en Valladolid. 2 millones de euros en propaganda para un proyecto que costaba 1,6. La comisión de investigación que se desarrolla en el ayuntamiento descubre un plan de comunicación con 2 fases presupuestadas, con 1,8 millones en 2007 y 515.000 euros en 2009. Ese ambicioso plan, encargado en año de elecciones locales, tenía el objetivo, decían, de crear predisposición favorable en la población.
Sin embargo, ahora el nuevo equipo de gobierno tuvo que anunciar el año pasado que el soterramiento era inviable, lo que ha generado una fuerte oposición vecinal. Estas son cosas que pasan en este país. Es como esa noticia que colea todavía, que dio a conocer el diario.es, sobre la Diputación de Zamora, que pagó 14.500 euros a Bertín Osborne, 14.000 euros, por presentar unos premios que eran de 2.000 euros. Así que Bertín Osborne, luego la presidenta de la Diputación del PP, que además participó en la gala como entrevistada, le definía como el mejor embajador posible para esos premios que promocionan, impulsan el espíritu emprendedor en la provincia. Se ve que es exactamente qué clase de emprendimiento, qué consideración de emprendimiento tienen, ¿no? Porque luego el equipo de gobierno justificaba la presencia con la marca España. Decía, es que aporta marca España, el cantante Bertín Osborne. Y los galardonados, los premiados, recibieron una cuantía de 2.000 euros, 1.000 euros y 500 euros respectivamente. Así que por 3.500 euros para los premiados y 14.500 para el presentador Bertín Osborne para que luciera palmito. Bueno, es una cosa, además de excesivo, de inadecuado y desde luego contradictorio con el espíritu de los premios, presentar a alguien como Bertín Osborne en ese... Pero son cosas que pasan en este país, ¿no? Y cuando vemos esto, soterramiento de las vías, 2 millones de euros que iba... un proyecto que costaba 1,6 y se han gastado en propaganda 2 millones de euros, ¿no? O sea, las cosas de este país. También, Gobierno vasco dice que Francia procederá al acercamiento progresivo e individualizado de presos. Sí, esta información ha salido en algunos medios digitales, pero sí que es verdad que no ha ocupado, por así decirlo, grandes portadas. El gobierno vasco dice que Francia procederá al acercamiento progresivo e individualizado de presos. Este era el titular que publicaba Europa Press y el pasado 13 de enero. Y explicaban que en un comunicado el gabinete de Íñigo Urkullu confirmó que el gobierno de Francia tiene la intención de comenzar en próximas semanas a acercar a reclusos de la banda a cárceles cercanas a Euskadi. Decían que el gobierno vasco ha tenido conocimiento de esta decisión del Ejecutivo galo a través de las relaciones que mantienen ambas administraciones. Así que seguiremos pendientes porque, como dicen, esta intención de acercamiento de presos comenzaría en las próximas semanas, decían. Y también los límites del humor en debate permanentemente en España, pero en esta ocasión con un asunto que ha marcado... Bueno, sabéis que hay dos noticias que están teniendo bastante repercusión. Por una escenificación de un ajusticiamiento a Puigdemont, aunque, bueno, no sé si era en un aparato de guillotina, es como una tal. Y luego ha habido uno con mucha más polémica y con una comparsa de Cádiz, que hizo un paso doble en apoyo a la víctima de la manada. Sí, en este caso la polémica pues ha sido bastante positiva, ¿no? hacia la comparsa. Ha habido muchos mensajes de apoyo en Twitter a esto. Y bueno, las irrepetibles, que es como se llamaban estas mujeres, ellas cantaban: y después de esquivar la cornada de aquella manada salgo y celebro cada semana que sigo viva. Esto ha salido en muchos medios digitales y de hecho en el Huffington Post decían: este grupo que participa en los carnavales de Cádiz criticaba a quienes culpabilizan a la víctima y defendían que las mujeres vistan como quieran, y lo decían precisamente en la letra de su canción. Y mientras tanto nos hemos encontrado con que en los medios conservadores destacaban mucho esa otra noticia a la que me refería, una chirigota que guillotinaba a Puigdemont. La chirigota lo que ha dicho es que esto solamente es carnaval, la decapitación de Puigdemont ha sido la primera polémica nacional del carnaval de Cádiz. Decían, si le dan a Puigdemont, que aguante como todos. Y es verdad que esto, claro, ha sido muy destacado por algunos medios de comunicación, pero ha provocado mucho enfado también en Cataluña, diciendo que no se les habría... que a ver qué pasaba si se le ocurría hacer eso con Carrero Blanco o con Manuel Fraga o con algún personaje, en fin, de la mitología conservadora, ¿no? Pero... Carrero Blanco. Pues eso, que los debates... Pero bueno, paralelamente nos encontramos con esos otros enfoques tan edificantes socialmente. El paso doble en apoyo a la víctima de la manada. Después, UNICEF y la OMS potencian la campaña de vacunación contra la difteria a casi 500.000 de niños. Sí, de hecho, algunos medios la calificaban como una enfermedad de otro siglo, pero que en este caso pues está afectando a muchas personas. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia han intensificado desde principios de este mes de enero la campaña para vacunar contra la difteria a más de 475.000 niños refugiados en campamentos de acogida en Bangladesh para la minoría rohingya que ha escapado de las operaciones del ejército birmano. Pero además
Nos hemos ido a una información del pasado 12 de enero, que cuando conocíamos la información de que la Unión Europea pedía investigaciones creíbles, decían, en Birmania, después de que el ejército reconociera varias ejecuciones. Y además, Naciones Unidas llegó a calificar la campaña militar de limpieza étnica. Así que no sale todos los días en los periódicos, pero es preciso recordarlo en esta agenda y bueno, pues explicar todas las cosas que están pasando estas personas. Y luego, para finalizar esta agenda, nos hemos ido a una información de las últimas horas, ¿no? Salvamento Marítimo rescató a más de 150 migrantes en 48 horas, y es que fueron rescatados 4 menores magrebíes que intentaban llegar a Tarifa en una barca hinchable, y estas se sumaron a las 154 personas auxiliadas por Salvamento Marítimo en el Estrecho y el Mar de Alborán. 32 de ellos llegaban al puerto de Almería, y entre ellos había mujeres y un bebé. Y como decimos, en este caso ha podido ser rescatados. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Before I drift away, speak to my heart. Luego vamos a escuchar, tenemos nueva sección en el programa Mensaje Real. Mensaje del Rey Republicano, que hoy nos va a hablar del caviar de beluga. Luego lo escucharé. Sabéis que tenemos un rey entre la vanguardia y la retaguardia del programa, que ya nos iluminó en Navidad con sus mensajes, y entonces hemos decidido que esto lo tenemos que solemnizar con una cierta recurrencia. Vamos a ver, tenemos Nacho Escursel. Pero esto solo lo voy a decir hoy. A partir de ahora va a ser nuestro Rey Republicano. Uno de los que organizó ñoquis en una casa clandestina. Es verdad, la Resistencia se organiza y organizaron, que fue una sesión de ñoquis, pero caseros. Ñoquiñada. Una ñoquiñada. Pero eran caseros, me pareció ver por las fotos ellos, que eran como haciendo la masa y todo. Sí. Y luego se los comieron, que, por cierto, imagino. Nos han reprochado con bastante razón que no fuésemos, que no sé por qué no me llevaste, Merich. Tú sabrás, porque había sesión de ñoquis. ¿Te gustan los ñoquis? No soy muy de ñoquis, hay que decirlo, pero soy muy de fiestas. Se puede compensar. Compensar. O sea, a mí me gusta mucho pero soy muy de fiestas caseras. O sea, a mí me gusta mucho botellita de vino, tarde agradable, amigos y guitarra. Si hay guitarra, soy un convencido. O sea, no me pierdo una. Así una cosa así. Y algo de algo comer, un poco ¿no? artístico. Y comida, claro. Aunque te advierto que, es verdad, esto me lo dijo Leo Bassi una vez, cuando venía toda la crisis. Leo Bassi es doctor en filosofía. Mucha gente conoce su faceta de humorista, y porque además ha sido popular en televisión, porque participó en el programa de Javier Sardá hace muchos años, y no le gusta mucho además esa etapa, no le gusta nada, de hecho. Dice, me equivoqué porque pensaba que la gente iba a entender las metáforas que yo quería manifestar cuando me comía una caca de perro delante del televisor. Dice, pero la gente no entendió que estaba criticando la telebasura y que eran capaces de ver cualquier cosa. Dice, y pensé, como me dijeron, tiene que ser un acto escénico que dure unos segundos. Entonces pensé, ¿qué puede provocar una reacción en los ciudadanos? ¿Qué puede provocar una reflexión en ese sentido? Y entonces fue demasiado tal. Y me lo explicaba así un día y decía, joder, faltaba la explicación, porque con la explicación mucha gente habría entendido el carácter de Leo Bassi de otra manera, ¿no? Porque era una crítica brutal. En fin, luego él tiene muy estudiados los límites de la provocación, de hasta dónde, para qué provocar, qué es lo que estás buscando, qué persigues en el espectador cuando le lanzas una provocación. Por ejemplo, hay veces que coloca una sandía, saca un palo de golf, la coloca en el teatro. Estás tú sentado en primera, segunda fila, en teatros pequeñitos. Pues le hemos visto actuar mucho, por ejemplo, en el Teatro Alfil. Y entonces coloca una sandía y saca un bate de béisbol. Y la coloca como si fuera una pelota de golf. Y entonces empieza a hacer amagos como que la va a reventar delante de los espectadores, claro, proyectando toda la sandía hacia los espectadores. Entonces, lo tiene teorizado. Esto no es una improvisación de voy a ver qué pasa. Lo tiene muy teorizado porque Leo Bassi hizo incluso un pequeño tratado sobre los límites del humor, los márgenes del humor y para qué sirven. Cuando la gente recibe una cierta información en tono cómico, a través del humor, baja las defensas de la crítica. Y entonces sucede que gente muy conservadora iba a ver sus espectáculos que eran críticos con la religión católica, con los monoteísmos, muy defensor de la racionalidad, de los filósofos, ya sabéis la iglesia esta que tiene racionalista en Lavapiés, en Madrid. Y entonces él, a través de la provocación, busca primero que la gente se altere mucho, después que se relaje,
después entra el humor, o sea, busca una serie de espacios emocionales. Lo tiene muy reflexionado. Bueno, pues un día, hablando con él, se vino aquí a casa a desayunar y estábamos tomando un café, y porque nos hicimos muy amigos. Una cosa de estas paradojas que tiene la vida. Me habían dicho que Leo Bassi era una auténtica figura, que era intelectualmente muy atractivo, muy tal. Y me pasó una cosa que no me ha pasado mucho y que de hecho no me ha vuelto a pasar. Iba solo por la calle un día y tenía una hora, había quedado, entonces salía con una chica y había quedado con ella, y tenía una hora por medio de espera. Y estaba el teatro con las puertas abiertas y estaba a punto de empezar la sesión de Leo Bassi. Y dije, ostras, me queda una hora y pico, la obra dura una hora y me han hablado muy bien. Digo, me voy a meter en el teatro. Y me metí solo en el teatro. No había hecho eso jamás. Y entonces me metí y se me quedaron los ojos, o sea, abiertos como platos. Porque, imaginaos, se oye un gran estruendo. Primero nos sentábamos tal y se oye, entonces se apagan todas las luces del teatro, se oye un enorme estruendo y aparece una capa de polvo bestial, como si se hubiera destrozado medio teatro por el escenario. Una capa de polvo brutal y se enciende un foco. Y entre los restos aparece Leo Bassi, vestido de traje, totalmente cubierto por polvo, con un maletín de ejecutivo, vestido de traje de Wall Street. Se acaban de desplomar las Torres Gemelas y está saliendo de entre la polvareda, como esa fotografía. Hay una fotografía que circula ahí de aquel 11 de septiembre, que tiene esa estética, ¿no? Bueno, pues clavando ese plano, te quedas sentado en la butaca de pronto después del gran derrumbe, y a partir de ahí empiezas a reflexionar por qué hemos llegado donde hemos llegado, por qué la guerra de Irak, por qué los intereses petrolíferos, por qué han destruido las Torres Gemelas. Y hace una reflexión política muy, 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 muy conectada a través de la columna vertebral del humor, una reflexión política bestial. La imagen era tan brutal, era tan impactante. Bueno, yo me quedé impactado. Y cuando terminó la obra me acerqué. Y entonces me esperé a que saliera Leo Bassi, porque además Leo, cuando terminan los espectáculos, esto no lo debería contar porque igual alguno vais alguna vez y os pilla de sorpresa y es una pena perder esta sorpresa, pero con bastante frecuencia, no lo hace siempre, pero con bastante frecuencia, al terminar la obra de teatro, hace levantarse al público, salir a la calle y gritar. Y entonces, claro, los vecinos de Malasaña alucinaban en colores, porque de pronto salen 100 personas del teatro, 120 personas del teatro, les hace formar un gran corro en la plaza que hay alrededor, al lado del teatro, todos de la mano, y entonces él se pone en medio. Además, en aquella obra terminaba desnudo, embadurnado por alquitrán, y después con un ventilador se proyectaba plumas. Así que terminaba embadurnado, emplumado, y se ponía a gritar para oxigenarse y para gritarle al mundo su rabia en plena plaza, y hacía que gritase el teatro. Entonces, bueno, las imágenes que vi son tal. Total, yo cuando vi eso quedé alucinado. Y entonces me acerqué después y le dije, mira, Leo, me ha pasado una cosa, me habían hablado increíblemente bien de ti, pero tenía mucho interés en conocerte, la verdad, y de pronto se ha dado la oportunidad, me he metido y me he quedado absolutamente fascinado. Bueno, pues a raíz de aquello nos hicimos muy buenos amigos, somos muy buenos amigos desde entonces. De hecho, me fui a su casa en Mallorca, que un día os lo cuento porque fue una aventura también maravillosa. Y entonces, bueno, pues eso, aquella experiencia. Pues un día hablando con Leo Bassi, desayunando aquí en casa, me dice, se está preparando la crisis, esto fue antes del 2007, antes de la gran crisis económica. Me dice, se está preparando una crisis económica, dice, va a provocar muchísimos, dice, porque se ve en toda la prensa internacional, Leo Bassi habla muchos idiomas y entonces lee mucho los periódicos internacionales, y dice, y se está preparando una crisis brutal. Y digo, pues, dice, desempleo, tal, dice, la gente va a empezar a experimentar, dice, hay que recuperar la esencia de la amistad, una guitarra, una botella de vino, un poquito de queso y un poquito de pan. Dice, y con eso, las noches, dice, van a pasar de otra manera. Y dice, es que es verdad, no hace falta tantas cosas para ser feliz. Hace falta un grupo de amigos, hace falta alguien amable, cariñoso, una guitarrita, si es posible, y un poquito de vino, para alegrar y para celebrar nuestra mirada mediterránea sobre la vida. Y la verdad me pareció... celebrar la vida, ¿no? En general. Celebrar la vida. Pero me pareció una vacuna muy interesante también, dice, porque muchos de los males los aparcamos con eso. Que, por cierto, ayer en el boletín que envía a los mecenas decía esto: aceptemos el pasado. Hay muchos críticos con el año que hemos terminado. Pues aceptemos el pasado, disfrutemos el presente y preparemos el futuro. Este tiene que ser la gran consigna de la cafetera. La cafetera, la información que te empodera. More than the scope of my own dream.
Bueno, ya, ¿y qué me dices? ¿Tú qué tal? ¿Fuiste a Valderrobres? No, a Zaragoza. Pero es que yo pensaba que habías llegado a Zaragoza y luego habíais ido a No, fue un viaje más cortito, sí. Bueno, fue familiar, allí, pero bueno, saliste un poquito de Madrid. Sí, vi lluvia y vi nieve, que eso ya es un paso porque en Madrid no vemos la nieve ni para atrás. Pero sí. Y luego fui a tomar algo con unas amigas, luego también, y bueno, bien. Así que es un poco sin más, sí. No he querido llevarnos ahí, no hago. Bueno, estoy muy enfadado con Greenpeace. Yo que lo tenía de foto de... lo van a contar estos días, es una información que no puedo adelantar demasiado, pero van a hacer un viaje al Ártico ahora. Y entonces yo decía, ¿no os habéis llevado la cafetera? ¿No os habéis llevado la cafetera? Yo que os tengo de foto de WhatsApp, voy a cambiar la foto de WhatsApp ahora mismo. Voy a poner de foto de... porque no puedes, voy a poner de foto de WhatsApp a los de... ¿cómo son los Black Seals? ¿Se llaman Black...? Que son unos tíos, los estuve viendo una vez. Pero ser rencoroso. Súper rencoroso. No. Súper rencoroso. Mario, en la de cafetera esta no somos no te rencorosos. La perdono. Tú no, yo sí. Todavía tenemos esperanza. No, sí, perdona, se van esta semana, ya no nos invitan, Yo quería haber ido al Ártico, haber hecho desde allí el programa cafetero para ver el deshielo, pues nos vamos a ir con los Black Seals. No, es que no sé cómo se llaman. Son una ONG que a mí me flipan porque son... Yo decía, a mí ahora ya en broma me gusta mucho Greenpeace y me gusta además la gente valiente y la gente que se pone entre un ballenero y una ballena, me parece gente valiente, punto. Pero decía, hay unos tíos que son, de hecho, fueron una escisión, creo, de Greenpeace, que estuvieron con ellos al principio. Esto seguro que Escursel nos lo sabe decir. Que estuvieron con ellos al principio, pero decían que eran muy blandos. Y entonces usan sus barcos y los chocan contra los balleneros. Van a lo bestia, van a lo grande. Entonces van vestidos así como de paramilitares y tienen unas barcas así negras, así como muy tal, y van a lo bruto. Y dice, no, aquí no caben las negociaciones. Y entonces se colisionan y hacen cosas así, en plan, les lanzan bengalas. Pero tú quieres colisionarte con el mundo. ¿Te quieres colisionar? No, pero no me da miedo. Yo soy pacifista por naturaleza, o sea, por definición. Ahora, no tengo problema con los enfrentamientos. Entonces, yo esto siempre se lo digo a Maruenda. Le digo, mira, Paco, yo te lo digo con todo el respeto, o sea, yo prefiero que las cosas sean dialogadas, pero no tengo ningún problema a abrir el... Entonces, a mí se me ve muy moderado porque, en el fondo, saben que no me importa saltar. Y entonces me controlo, soy comedido, pero no me importa estallar. O sea, me desenvuelvo bastante bien en territorio enemigo, no tengo problema con eso. Pero bueno, que nos vamos a ir. Ya está. De contar chorradas. Pero es que ayer me gustó mucho porque alguien puso un mensaje y dijo, me encantan los minutos finales de hablar de las cosas, así, del rollo, ya cuando la información, ya hemos cerrado la página del periódico y nos quedamos ya en el postcafé, tomando los restos de los bollos. Que qué feo lo que me hicisteis con Pachi Freites ahí, los croissants ahí medio mordidos. Ahí, a ver, es que tenían peso propio. Como eso, ratoncillos. No sé. Qué vergüenza traerse a un invitado para esto. Y tú no me lo dijiste, Mary, te callaste ahí. Haberme dicho, Fer, esto está incomible, ¿no? Saques eso. Estuvimos en Zaragoza y estábamos desayunando unos croissants y tal. Y me coge mi padre y me dice, estos no son como los de Fer, ¿no? Digo, no. No, si ahora se va a quedar, ahora mis croissants van a ser históricos. Digo, estos al menos no pesan, ¿sabes? Digo, y se pueden comer. Pero... no es justo esto. Ya, nos tenía ahí en la nevera. A lo mejor es que estaban poco hechos. La buena intención que tenías, ¿no? Por eso nos comimos un trocito. No, yo de hecho me quise comer uno entero, pero es que dije no juegues con fuego, que igual te quedas en la cama esta noche durmiendo y con la tripa mal. Te empezó a doler el estómago. Sí, me dolió. Pero Pachi, no te sientas mal, no seas rencoroso. ¿Cómo? ¿Con Greenpeace? No, conmigo. No, perdona, claro que sí. O sea, yo soy amoroso total. Ahora... soy rencoroso. O sea, yo digo, es que esto me pasa mucho con las entrevistas, que me cojo unos globos cuando intentamos cerrar algún entrevistado y les llamo y entonces yo acepto los no justificados. Oye, mira, no puede ser porque ahora tal, no sé qué. Pero ha habido un par de invitados que no los voy a citar porque no quiero seguir insistiendo en mi rencor. Pero ha habido un par... Mira, es que además lo pienso y me está temblando el párpado. Si no, ya te da un tic. Se me mueve el tic del párpado. Lo pienso y me pongo... Y entonces, yo me acuerdo con toda la polémica... Pero porque eres muy aragonés. Los aragoneses tenemos temperamento. Hombre, no, hemos sido templarios. O sea, nosotros tirábamos unas rocas... O sea, nosotros éramos seres legendarios, hercúleos, subidos en las almenas del castillo, cogíamos unos pedracos que te cagas y el que intentaba conquistar, ¡bumba!, se llevaba un rocazo en la cabeza. Entonces, hasta ahí todo muy tranquilo. Los aragoneses somos nobles, pero eso sí, como haya que levantar piedras, se ha liado la gorda. Esto es así, Merich. Castelló te está coronado por un castillo templario. Yo también tengo castillo en Valderrobres.
pero no es igual porque no tenéis leyenda. En Mar de Robles seguro que está muy bien, muy bonito, pero no tenéis leyenda. Pero es que hay una leyenda, mis primos, luego unos primos que tuve, pero unos primos que tengo, que luego ya no viven allí, pero tenían una casa y toda la leyenda urbana decía que estaba conectada con el castillo por un túnel secreto. Es muy de los 5, que este verano se lo contaba a los niños pequeños en las noches de verano de Castellote, que estuve haciendo de cuentacuentos. Y entonces el primer día había 3 niños, pero el último día había 25 niños sentados alrededor en la fuente y cada noche les contaba una historia en las calles del pueblo, sobre las calles del pueblo, pero con ellos de protagonistas y con los túneles secretos que conectan el castillo y demás. Y dice la leyenda que había un túnel secreto. Y de hecho, cuando han hecho algunas obras de rehabilitación en algunas casas, siempre se dice que se encuentran cascos de pronto, o espadas medievales, o incluso a veces algún esqueleto. Esto ha sido una cosa bastante... Esto ha sucedido ahí en Castellote, Teruel, un pueblo precioso, allí en el Maestrazgo, una comarca que hay que visitar, lo dice el embajador oficial. Esto me recuerda a nosotros cuando éramos pequeñas. Mi padre lo que hacía era nos contaba cuentos, pero a la vez los grababa con un radiocassette, y entonces había una cinta de cada cuento, pero claro, contada por él y con nuestros comentarios y demás. Y entonces seguimos teniendo las cintas y luego era muy, muy divertido porque, claro, nos ponía la cinta y él se podía ir a dormir, pero era muy chulo. Y la fascinación que tienes, ¿no?, cuando eres pequeño, que todo te parece alucinante cuando te lo están contando. Y cuando vi la foto que publicaste de los niños, ¿no?, escuchándote ahí con mucha atención, pues recordé justo ese momento, ¿no?, en que no podías parar de escuchar, ¿no?, porque estabas pensando en cuál sería la siguiente palabra que te fascinaría. Pero bueno, ya somos mayores, ya somos mayores. Esas cosas son de cuando éramos pequeños, así que... ¿Por qué? Pero no. Estaba buscando porque hay, entre las leyendas que hay allí también... No, a todos los mayores y a los niños les gustan los cuentos. Y les sí, gustan pero de pequeño las cosas las vives con otra emoción. Por eso nos equivocamos cuando nos hacemos mayores, porque perdemos esa esencia. La esencia de alegrarse, de vivir como un niño, de emocionarse. Yo cuando le digo al pequeño Fer que vamos a hacer algo el domingo, por cierto, me lo llevé a ver la escuela de esgrima. He tenido mala suerte porque en la escuela de esgrima que fuimos a ver resulta que rencoroso. Sí, soy rencoroso. Es que ¿cómo puedes montar una escuela de esgrima con esas instalaciones, con un montón de profesores, con un montón de alumnos súper ya cualificados, y las clases de esgrima son los miércoles, entre semana? Y digo, hombre, ya, pero que los miércoles el niño tiene inglés y tiene que aprender inglés. Esto no me puedo resistir. Y entre el inglés y el esgrima, a mí me gusta más el esgrima, pero me parece que le va a servir también el inglés. Bueno, total, que lo lleva ahí. Entonces las clases son para niños los miércoles. Yo le decía, pero ¿no tenéis actividades conjuntas padres e hijos? Porque sería una actividad increíble, que hubiera un montón de padres y madres que, por cierto, vi un combate entre una mujer y un hombre. La mujer le metió un repaso, o sea, aparte que se movía como un... Porque luego, oye... pero es que luego tienen unos movimientos alucinantes. Pero es que en un minuto acababan agotados. Imposible, una cosa... Entonces llevan un cablecito, están conectados por un cable, de manera que cuando la espada toca el pecho, se ilumina un botón, se ilumina una luz, y así saben que ha habido toque, ¿no? Y eso es lo que puntúa. ¿Tú por qué lo sabes? ¿Por qué me asientes diciendo Porque sí? Yo creo que lo he visto en alguna serie, sí. De hecho, creo que la última vez que lo he visto ha sido en Modern Family, sí. Porque Manny... ¿Se apuntó a esgrima? Sí, estaba en esgrima, sí. Ah, mira. Pues me ha parecido muy bonito, la verdad. Pero fui a la escuela y entonces me dijeron, no, la clase del niño tiene que ser los miércoles y la de los adultos para ti, iniciación, sábados y tal, sí podría. Bueno, tienes todo Madrid para buscar otro sitio. Claro, pero yo quería uno cerca de casa para el sábado para hacer con él. Es que se complica todo. Y con otros padres. Pero también es verdad, me decía una amiga, dice, ¿y por qué no juntáis un grupo de padres que estén en esta misma situación, que seguro que alguien se presta a daros clase? La verdad es que era bastante económica, ¿eh? Las clases para el pequeño Fer, me parece que me dijeron 40 euros al mes, que son 4 clases al mes, los miércoles. Pero es verdad que como actividad padres e hijos sería una actividad fabulosa. Y luego tenían el equipamiento, Fer cogió, le dejaron coger alguna espada, y entonces la espada con la que entrenan los niños, que son unas espadas como de plástico, de goma, bastante guay, y todo el equipamiento colocado en las paredes, así todos los floretes y todas las máscaras y todo eso. La verdad es que era un ambiente bastante chulo. Aunque había, claro, luego el ser humano es alucinante, porque había uno que le estaban dando bastante repaso, pero era muy protestón. Estaba todo el rato protestando, entonces se le veía, a ver si va a ser oyente de este programa y me estoy metiendo en un lío, pero seguro que no, porque la gente de este programa es bastante maja. Pero estaba todo el rato protestando. Oye, perdona, que la defensa no debe ser así. Pero, tío, si te están dando un repaso, o sea, si es que da igual que la defensa la haga de otra manera o el ataque te lo hagan de otra manera, te van a mantear igual. Podrías haber ido de comentarista.
Era súper... Y además era como muy ejecutivo. Iba así con ojos azules, muy estirado, muy tal. Y entonces pues a lo mejor le estaban menoscabando un poco la autoestima. Pero, macho, te están ganando, pues acéptalo. Tampoco hace falta que... Porque iba como protestando, iba cambiando de pareja todo el rato. Como, no, pues, joder, ¿por qué esto no? Tal. Y luego en la siguiente también era problemático. Dice, a ver, macho, tío, no, pues acepta que no sabes todavía, pues ya aprenderás, o yo qué sé. O disfruta, si a lo mejor solo es cuestión de disfrutar. Y de aprender a perder, ¿no? Como el chiste de Mafalda, bueno. Cambio de año. Y dice, a ver si el año que viene mejor. Y dice Mafalda, dice, no, a lo mejor el que tiene que cambiar eres tú, no el año. Pues esto le digo yo al del esgrima. A lo mejor lo que hay que cambiar no es al partener, es la actitud. Pero vamos, perdón, igual eres oyente de este programa y eres súper majo y no te conozco de nada y es injusto esta lectura superficial. Porque me regalaron un librito de todas las viñetas de Mafalda y es flipante, o sea, es alucinante lo actual que es y, vamos, estoy encantada. Pero bueno, que te he cortado. No, que hablamos de perder la inocencia y dice Angélica Llamera, dice, si me lo permitís, una cosa es no perder la inocencia y la capacidad de sorpresa que tiene un niño y otra cosa es no madurar nunca. También eso es un problema. Eso también es verdad, sí. Sí, pero a veces, mira, eso, que yo le decía al pequeño Fer... vamos a ir este fin de semana a la de la esgrima y se ha pasado toda la semana con esto. Entonces, y sin embargo hay gente mayor que le dice, vamos a hacer, joder, qué pereza me da, de verdad, es total, es que estoy cansado, es que no me encuentro bien, estoy todo el día en la cama, porque tal, y macho, levanta el ánimo lo primero, que luego ya te levantarás de la cama, que es lo siguiente. Pero fíjate, cuando estuve yendo al hospital en aquella etapa hace 3 o 4 años, que iba a radioterapia, había un señor de 80 y tantos años que le habían detectado un cáncer gravísimo, estaba en una situación fatal. Y había sido agricultor toda la vida. Y venía con la hija, iba por las mañanas a sesiones de quimioterapia y por la tarde a las sesiones de radioterapia. Y yo a veces me cruzaba con él en la sala de espera. Y era un hombre muy dicharachero, un señor muy mayor, bromeaba mucho con las enfermeras, agricultor. Y decía la hija, cuando él entraba a las sesiones y nos quedábamos charlando con la hija, me decía, dice, lo de mi padre es increíble. Dice, tiene 86 años creo que tenía. Dice, no ha faltado un solo día. Está recibiendo un tratamiento durísimo de quimioterapia, de radioterapia bestial. Dice, bueno, se va a recoger las patatas, dice, y le ves que está con el azadón inclinado, porque él dice que en casa no se va a quedar. Y dice, y de pronto gira la cabeza, se levanta, se yergue, se gira para un lado, vomita y sigue con sus patatas, con sus cosas y con sus no sé qué. Dice, no le oirás una sola queja. Porque no considera que esté sufriendo, no considera que tiene dolores y porque considera que es feliz haciendo lo que le gusta, que es estar en el campo con sus plantas y con sus cosas. Y me pareció una lección vital tan bestial, porque además le veías que salía siempre sonriente. Ya las últimas semanas que le veías venía con cara visiblemente agotado, o sea, no le veías, pero jamás cambió la posición de optimismo, ¿no? Pregunto qué habrá sido de él, porque qué forma tan enérgica de luchar por la vida y sobre todo de entender la vida, ¿no? De decir, sí. Pero también es una forma, yo creo, de sobrevivir a la vida, ¿no? El optimismo no es solamente una filosofía de vida, sino también una forma de sobrevivir a ella. Y ves a gente que incluso en las peores situaciones que podrían estar, pues siguen siendo optimistas. Yo recuerdo mi abuelo cuando estaba malito y cogía y él sabía que ya no tenía solución, ¿no? Entonces un día me cogió y me dijo, de esto yo me voy a curar, María, ¿verdad? Y entonces nos fuimos mintiendo los dos y nos estábamos mirando sabiendo que estábamos mintiendo. Entonces me dijo, yo me voy a curar. Dice, dentro de una semana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal y no sé qué. Digo, claro, abuelo. Digo, mira, yo ya lo estoy pensando. Vamos a ir a tal sitio, vamos a estar con estas personas y entonces nos vamos a planificar. Entonces los dos nos empezamos a reír, ¿no? Por lo absurdo que estábamos diciendo. Pero es verdad, muchas veces hay que reírse de la vida y hay que intentar ser optimistas dentro del pesimismo que nos trae muchas veces, porque también es una manera de sobrevivir a ella y de ser, ¿no? Y de ser y de vivir. Y además es que la vida está necesariamente también asociada a la muerte y esto intentamos engañarnos o escondérnoslo. Igual que la vida tiene implícito la felicidad y tiene implícita el sufrimiento también. O sea, una cosa no se concibe sin la otra, pero tenemos que hacer un enorme esfuerzo también, porque si algo nos ha dado la civilización y nos ha dado la mente, es para tratar de crearnos mundos a nuestro alrededor diferentes al que nos tenía reservado la naturaleza, ¿no?
Entonces hemos conseguido una cierta confortabilidad, comodidad, entras en casa y está calentita. Y tienes una casa donde convives con otros y vas al mercado y hay comida. Y bueno, tienes unos requerimientos, pero digamos que la vida, no sé, respecto a la dureza que suponía salir a buscar un mamut, pues ha cambiado algo. Pero sin embargo no hemos conseguido cambiar la concepción de la vida, ¿no? La importancia de disfrutarla, de hacer lo posible por relacionarnos con gente emocional, con gente que nos haga respirar, con buscarnos pequeñas burbujitas, pequeñas campanitas de paz, pequeños momentos de paz y de relajación, ¿no? A eso es la vida. Bueno, que hay que aprovechar la vida, porque la vida se acaba y cada día... Yo es que me he vuelto tan vitalista que me he vuelto muy impaciente. Sí, eso también. Perder tiempo y que el tiempo pase y se consuma frente a nosotros, siempre a la espera de algo, eso me resulta profundamente doloroso, porque como ya tuve un susto como para saber que la vida de pronto un día te puede sorprender, y entonces no merece la pena perder el tiempo, ¿no? Esto me lo decía Pilar del Río un día hablando, además sale en la película de Pilar y José, y le decía Pilar del Río, es que estos jóvenes están siempre durmiendo, se creen que la vida dura para siempre. Y es verdad. Bueno, es que esa es la concepción que tenemos. También pensamos que hay dos vidas. Esto es dramático. No, pero... mañana, ya, en la otra vida. No, solo hay una vida, que es esta, que es tuya. Y que la tienes que compartir con personas que merezcan la pena. Esto es vital. Y para eso, además, y buscar momentos emocionalmente poderosos, ¿no? Esto es fundamental. Puede ser impaciente, pero también hay que sacarle el jugo a cada momento, y yo creo que con sacarle el jugo, con ser optimistas y bueno, y convivir la vida. Al final se centra en eso, intentar dejar a un lado todo lo malo y también aprovechar lo bueno. Bueno, nos vamos a marchar, pero no sin antes escuchar a nuestro rey republicano, el rey republicano de Nacho Escursel. La última vez que escucharéis su nombre, a partir de ahora le conoceréis como el rey de la República. Así que desde aquí, desde el nido del águila en el bosque de Sherwood, os despiden María.es y Fernando. Fernando. Y muchísimas gracias, Merich. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta mañana. El Notas se van Tomás, Hortensia, Rubén Alonso, buscadora de estrellas, Belisa, enfermero Salesa, Rubén, Jimmy, Mercedes. Gracias a todos, de verdad. El rey cafetero republicano, aquí desde el nido del águila del bosque de Sherwood, donde se juntan las proscritas. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la Resistencia. Esta es una oportunidad para compartir mi sabiduría con vosotros. Esta frase va sobre economía y cultura. Atentos. Si la gallina pusiera huevos cada 9 meses, James Bond no comería caviar de beluga. Comería, como debe ser, tortilla española. ¡Hala! ¿Cómo habéis quedado, A meditar. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said, silver melodies, and the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read, and they said, we will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, sound our silver songs, and we would know if they belong. Now the echoes were getting louder in a chorus of the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they said, oh, oh. Sink into the shadow
night. And when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, oh, oh. Sound hollow, we will sound all our songs of silver. We will know and they belong. We will know and they belong. Thank you guys.